A los 23 años, cuando muchos lo presentan como el nuevo orgullo silencioso del fútbol español, Alex Baena decidió dejar caer una frase que incomodó a más de uno dentro del vestuario. No fue un grito, no fue un escándalo público, fue peor, un silencio tenso, cargado de significado, que encendió rumores en la liga y en la selección. ¿Cómo puede un jugador joven, aparentemente tranquilo, cargar con tantas fricciones invisibles? ¿Qué ocurrió realmente detrás de las sonrisas, los aplausos y los elogios mediáticos? Fuentes cercanas al entorno del Villarreal aseguran que no todos celebraron su ascenso meteórico. Hubo miradas cruzadas, gestos fuera de cámara, palabras que jamás llegaron a la prensa. Hasta ahora, porque detrás del talento de Baena existen nombres incómodos, episodios de tensión y decisiones que dejaron heridas. Y es aquí donde todo cambia. Ahora sí, vamos al núcleo del conflicto. 5 nombres, 5 historias, 5 sombras que marcaron a Alex Baena. Empezamos con el número 5. Número 5. Gerard Moreno. Gerard Moreno no es solo uno de los capitanes del Villarreal. Es una referencia moral y deportiva, un jugador que se ganó el respeto del vestuario a base de constancia y sacrificio. Cuando Alex Baena empezó a consolidarse en el primer equipo, muchos pensaron que su relación sería ejemplar. Experiencia guiando al talento joven. Pero, puertas adentro, la realidad fue mucho más tensa. Según personas cercanas al club, el conflicto no nació de una discusión directa, sino de algo más profundo. El rol dentro del equipo. Baena pedía el balón, asumía riesgos, rompía líneas y reclamaba protagonismo en partidos grandes. Para Gerard Moreno, acostumbrado a ser el eje ofensivo, aquello comenzó a generar incomodidad. No hubo reproches públicos, no hubo titulares, solo gestos fríos, silencios incómodos y miradas que decían más que cualquier palabra. Tras un partido especialmente exigente, un miembro del cuerpo técnico recuerda una escena reveladora en el vestuario. Gerard Moreno se acercó a Baena y le dijo con tono serio: "Aquí no se juega para destacar solo, se juega para el equipo". Una frase breve, directa y devastadora para un jugador joven que aún buscaba su lugar. Para Baena, ese momento marcó un antes y un después. Empezó a sentirse constantemente evaluado, como si cualquier error suyo pesara más que el de otros. Personas de su entorno aseguran que llegó a dudar de su propia libertad en el campo, preguntándose si debía seguir siendo él mismo o adaptarse para evitar conflictos. La consecuencia fue una distancia silenciosa entre ambos. Profesionalismo absoluto, sí, pero también una falta de conexión real. Gerard Moreno seguía siendo el líder indiscutido. Baena, la promesa que crecía a gran velocidad. Sin embargo, entre los dos nunca se construyó una confianza plena. Y esta fue solo la primera grieta, porque en el camino de Alex Baena, las sombras apenas comenzaban a aparecer. Número 4. Gavi. Cuando el nombre de Gavi empezó a sonar con fuerza en el fútbol español, muchos lo presentaron como el símbolo de una nueva generación. Intensidad, carácter y una personalidad arrolladora pese a su corta edad. Alex Baena, que vivía su propio proceso de consolidación, no tardó en cruzarse con ese carácter explosivo, especialmente en los entornos más sensibles, la selección y los partidos de alta presión. Según personas que coincidieron con ambos, el choque no fue inmediato, pero sí inevitable. Gavi imponía una energía dominante, una forma de jugar y de hablar, que no dejaba espacio para medias tintas. Baena, más reflexivo, más técnico, no encajaba del todo en esa dinámica de liderazgo impulsivo. En entrenamientos las correcciones subían de tono. En los partidos los gestos se volvían evidentes. Un testigo directo recuerda un momento especialmente tenso durante una concentración, cuando tras una jugada mal ejecutada, Gavi recriminó a Baena con dureza, sin medir el contexto ni las miradas alrededor. No fue una discusión abierta, pero el mensaje fue claro. La exigencia era absoluta y la tolerancia mínima. Baena no respondió, bajó la cabeza, pero esa escena dejó una marca. Desde entonces, la relación quedó condicionada. No hubo reconciliación forzada ni palabras públicas para apagar el fuego. Simplemente una distancia fría. En el campo se buscaban cuando era necesario. Fuera de él, apenas cruzaban palabras. Personas del entorno aseguran que Baena empezó a sentirse incómodo en situaciones donde Gavi asumía un rol dominante, como si cada acción fuera una prueba constante. La presión psicológica aumentó. No solo competían por un puesto o por minutos, sino por algo más intangible: el reconocimiento dentro de una generación que no perdona la debilidad.
Para Baena, aquello significó jugar con un nudo en el estómago, midiendo cada pase, cada decisión. Las consecuencias fueron silenciosas pero profundas. Más autocontrol, menos espontaneidad y una sensación persistente de que, en ciertos escenarios, no todos remaban en la misma dirección. Pero lo más duro aún estaba por llegar, porque el siguiente nombre en la lista no solo cuestionó su juego, sino su carácter. Número 3. Unai Emery. Unai Emery es conocido en el fútbol español como un entrenador meticuloso, obsesivo con los detalles y extremadamente exigente. Para muchos jugadores, trabajar con él significa dar un salto de madurez. Para otros, supone enfrentarse a una presión constante que no todos están preparados para soportar. En el caso de Alex Baena, ese vínculo fue tan formativo como desgastante. Cuando Baena empezó a ganar protagonismo en el Villarreal, Emery vio en él un talento especial, pero también un proyecto por moldear. Las indicaciones eran constantes, las correcciones públicas y privadas. Según personas del vestuario, Emery no dudaba en detener entrenamientos enteros para señalar un movimiento mal ejecutado de Baena, una decisión apresurada, una pérdida innecesaria. No era personal, decían, era su método. Pero para un jugador joven, el impacto psicológico fue enorme. Un exmiembro del cuerpo técnico recuerda una escena reveladora tras un partido europeo. Baena había sido decisivo, pero también había cometido un error táctico. En la charla posterior, Emery se centró únicamente en ese fallo. Nada de elogios, nada de reconocimiento, solo una frase que quedó grabada. El talento no sirve si no entiendes el sistema. Desde ese momento, Baena comenzó a jugar con el freno puesto. Personas cercanas aseguran que sentía que cada partido era un examen, que cualquier atrevimiento podía costarle la confianza del entrenador. El miedo a equivocarse empezó a competir con su instinto creativo, justo aquello que lo había llevado hasta allí. La relación nunca fue de confrontación directa. Emery mantenía la distancia profesional. Baena obedecía, pero entre ambos se instaló una tensión silenciosa, un pulso interno entre la disciplina extrema y la necesidad de libertad. Algunos compañeros notaron que Baena ya no pedía tanto el balón, que dudaba más, que miraba al banquillo buscando aprobación. Las consecuencias fueron profundas. Creció como futbolista táctico, sí, pero también perdió parte de su frescura, de esa chispa natural que lo hacía diferente. Años después, personas de su entorno admiten que ese periodo fue uno de los más duros mentalmente para él. Y aún así, no fue el más doloroso, porque el siguiente nombre en la lista tocó una herida mucho más personal. Número 2. Federico Valverde. Federico Valverde representa todo lo que el fútbol moderno admira: potencia, sacrificio, liderazgo silencioso y una mentalidad inquebrantable. Para Alex Baena, enfrentarse a él no fue solo un duelo deportivo, fue un choque frontal con la élite, una experiencia que dejó huella más allá del resultado. El punto de quiebre llegó en un partido de máxima tensión. Un lance duro, una entrada al límite, palabras cruzadas que no captaron los micrófonos. Según testigos cercanos al campo, Valverde se acercó a Baena tras una acción polémica y le dijo algo que sonó más a advertencia que a provocación. No hubo insultos, hubo autoridad. Y eso, para Baena, fue demoledor. Desde ese momento, el ambiente cambió. Baena sintió que había sido marcado, no por una falta concreta, sino por una percepción, la de no pertenecer aún a ese escalón donde Valverde se movía con naturalidad. Personas del entorno del Villarreal aseguran que Baena pasó semanas repasando ese partido, esa jugada, ese instante en el que entendió cuán fino es el margen entre competir y ser superado. En enfrentamientos posteriores, la tensión era evidente. Valverde imponía ritmo, presencia, dominio físico. Baena respondía con técnica y visión, pero también con una cautela que antes no mostraba. Cada cruce parecía una prueba silenciosa. Cada duelo, una comparación inevitable. Lo más duro no fue el choque en sí, sino la sensación posterior. Baena empezó a preguntarse si estaba preparado para competir de tú a tú con los mejores centrocampistas del mundo. No era una duda pública, era interna, profunda y peligrosa para un jugador joven. Las consecuencias se notaron en su lenguaje corporal. Menos gestos espontáneos, más concentración extrema, como si cada partido grande exigiera una versión contenida de sí mismo. Valverde, sin saberlo, se convirtió en un espejo incómodo, reflejando todo lo que Baena aún debía construir. Y, sin embargo, todavía faltaba el nombre más impactante. El número 1 no fue un rival ocasional, ni un entrenador exigente. Fue alguien cuya sombra traspasó el fútbol y cambió su vida para siempre. Número 1. La presión mediática y el episodio que lo cambió todo.
El nombre más pesado en la lista de Alex Baena no pertenece a una persona concreta. No es un compañero, ni un entrenador, ni un rival directo. Es algo mucho más difícil de señalar y al mismo tiempo mucho más destructivo. La presión mediática y el episodio público que marcó un antes y un después en su carrera. Durante meses, Baena fue observado con lupa. Cada gesto, cada falta, cada reacción quedaba amplificada. Según personas cercanas a su entorno, el problema no fue una crítica aislada, sino la acumulación constante. La sensación de estar siempre en el centro del foco, incluso cuando intentaba pasar desapercibido. El punto de ruptura llegó tras un incidente muy comentado, que desató una ola de comentarios, juicios rápidos y titulares incendiarios. En cuestión de horas, Baena pasó de ser analizado como futbolista a ser juzgado como persona. Insiders del club aseguran que aquella noche apenas durmió. No por el resultado del partido, sino por la violencia con la que se construyó un relato que él no reconocía como propio. A partir de entonces, algo se rompió por dentro. Baena empezó a protegerse. Menos declaraciones, menos exposición, más distancia emocional. Personas de su círculo admiten que dejó de disfrutar ciertos momentos, que jugaba pensando no solo en el rival, sino en cómo sería interpretado cada movimiento al día siguiente. La consecuencia fue devastadora y silenciosa. El fútbol dejó de ser solo un juego. Se convirtió en una prueba permanente. Cada estadio, un tribunal, cada error, una sentencia anticipada. Y aunque siguió rindiendo, la carga mental era enorme. Este fue el nombre que más le dolió porque no podía enfrentarlo cara a cara. No podía discutir con él, no podía evitarlo, solo aprender a convivir con esa sombra. Lo más impactante no fue el episodio en sí, sino lo que ocurrió después. Según fuentes internas, Baena confesó en privado que durante semanas se planteó si valía la pena seguir expuesto de esa manera. No habló de retirarse, habló de desaparecer del ruido. Insiders revelan que, en una conversación íntima, pronunció una frase que heló la sala. El fútbol no duele, duele lo que viene después. Ese fue el verdadero giro. No era el campo lo que lo estaba rompiendo, sino todo lo que lo rodeaba. La narrativa, la presión, el juicio constante. Y aún así, decidió quedarse. No por orgullo, por convicción. Hoy, Alex Baena sigue en pie, más reservado, más consciente, más fuerte quizás, pero también más marcado. Su historia no es la de un escándalo explosivo, sino la de una erosión lenta, casi invisible para el gran público. Lo ocurrido dejó huella en su manera de jugar, de hablar y de mostrarse. Ya no busca aprobación inmediata, busca equilibrio, porque aprendió que el mayor enemigo no siempre viste otra camiseta. La historia de Baena demuestra una verdad incómoda del fútbol moderno. La gloria siempre proyecta sombras, y no todos están preparados para soportarlas tan jóvenes. Y tal vez ahí reside su verdadera batalla, no contra otros, sino contra todo aquello que el éxito trae consigo y que casi nadie ve.